Se vio la cámara, no sé por qué. Bien, vamos a ver ya lo último del tema de adaptación de animales. No viene en su libro, pero una parte viene en el artículo que les dije que leyeran de las adaptaciones de los animales a la temperatura. Vamos a ver 3 leyes de cogradientes. Una ley de Bergman, por ahí menciona que los animales homeotermos, recuerdan, homeotermos son aquellos que tienen una temperatura constante, ¿no? Regulan una temperatura constante. Entonces, los animales homeotermos de zonas frías son de mayor tamaño que los animales homeotermos de regiones más cálidas, ¿no? Un ejemplo es, por decir, los pingüinos. El pingüino más pequeño que encontramos en las Islas Galápagos, recuerdan ahí 40 centímetros de la mayor altura, comparado con el pingüino emperador que se encuentra en la Antártida, ¿no? Bien, también, otro ejemplo, pues el oso polar, más pesado, más grande que un oso asiático, ¿no? Bien. También en la regla de Allen, bueno, aquí me confundí un poquito. En cuanto a la regla de Bergman, los animales, por decir, de regiones frías o homeotermos también adquieren una forma rechoncha, más gordita. Y esta es una adaptación que reduce la exposición del organismo al frío y a la pérdida de calor. Bien. Vamos con otra regla, que es la regla de Allen. Aquí los animales endotermos son los que generan su calor a través de calor metabólico. Entonces, los animales endotermos de climas fríos generalmente poseen extremidades más cortas que los endotermos de zonas cálidas, ¿no? Los endotermos de zonas cálidas poseen, perdón, extremidades más largas. Las extremidades pueden ser las patas, las orejas, los hocicos, la cola, los picos, perdón, que los animales de regiones más cálidas. Y bueno, un ejemplo, el oso polar comparado con sus orejas más pequeñas. Bueno, aquí serían los lobos. Este es el zorro rojo, sus orejas más pequeñas que el zorro de desierto, que es el fennec. Aquí lo podemos tener aquí, pues las orejas es una adaptación morfológica para disipar el calor. Y aquí sería el ejemplo de estos dos animalitos. En cuanto a la liebre americana, las orejas más pequeñas que una liebre común, las extremidades, en este caso las orejas son más grandes, ¿no? Lo mismo aplica, jóvenes, para la especie humana. Las regiones más frías, bueno, que ahora no hay raza, bueno, los esquimales, sus extremidades son más cortitas, ¿no? E incluso la forma del cuerpo es un poco más rechoncha, comparado con la gente que vive en regiones de África, donde hace mucho calor, ¿no? Sus extremidades, sus brazos, piernas, son más grandes, incluso por ahí, pues la pigmentación de la piel, ¿no? Para reducir los efectos del sol. Bueno, y por último, una regla de Gogler, que es la regla de la piel, el color de la piel. Aquí los animales de clima frío poseen una pigmentación más oscura que los animales de regiones cálidas. Por decir, animales del desierto, sus coloraciones pues casi van metizadas al color de la arena, ¿no? Del entorno. Entonces, aquí, excepción, se menciona aquí los animales que en invierno pueden cambiar el pelaje, ¿no? Por decir, el zorro del Ártico en verano, primavera, adquiere coloraciones rojizas,
tonos cafeces y en invierno pues cambia su pelaje a color blanco. Dice, pero aún así cambia el color del pelaje, pero la piel sigue siendo oscura. Y bueno, este es un mecanismo de adaptación a las bajas temperaturas, ¿no? Bien, es nada más lo que faltaba. Vamos ahora con cuestiones de ecología. Por ahí sus compañeras, ya para con Delia Guadalupe, para terminar este tema, ¿sí está? Sí, profa. Adelante. Bueno, en este tema se habla sobre que los seres humanos, pues la mayoría de sus funciones fisiológicas, o más bien todas las funciones fisiológicas, como son el ciclo de sueño-vigilia, la actividad gástrica, la temperatura corporal interna, la producción de hormonas, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, están adaptadas a la actividad durante el día y al descanso por la noche. Sí. Es por eso que somos. También dice que estos procesos tienen ritmos circadianos de aproximadamente 25 horas y normalmente están sincronizados entre sí por nuestro reloj biológico, que se ajusta diariamente por las variaciones como la de la luz del sol y los patrones de actividad ambiental que nos rodean. Sí. Se menciona también el ciclo típico de temperatura corporal interna, en el cual presenta dos picos, uno a las 11:30 y otro a las 7 de la tarde. Y Sí, dos depresiones alrededor de las 4 de la mañana y las 2 de la tarde. Aquí está. También, y tiene el punto más bajo de las 3 a las 5 de la mañana. En este periodo aumenta nuestro deseo de dormir y tendemos a sentirnos más fríos, aunque la temperatura del ambiente sea la misma. Y pues de la 1 a la tarde, y se conoce normalmente como fatiga del día o siesta en muchas culturas y países. Sí. Es por eso que nuestros patrones de actividad diurna han estado en sintonía con nuestro ciclo interno, pero actualmente es alterado por nuestra actividad diaria, ya sea por las cuestiones de trabajo o escolares. Estos ritmos circadianos no se ajustan inmediatamente y diferentes ciclos se ajustan a distintas velocidades. Por ejemplo, el cambio a un turno de la noche produce un mayor desajuste de nuestro ciclo circadiano, porque intentamos permanecer activos y alertas cuando nuestros ciclos están en el punto más bajo y dormimos cuando están en su punto más alto. Así es. Y pues nada más, ¿verdad? Muy bien, gracias. A ver, regresamos. Gracias, es en sí, pues nosotros también tenemos ese reloj, ¿no? De que bueno, recuerdan, vimos la clase pasada, el reloj responde a los estímulos de la luz visible. Y bueno, por aquí tenemos esas glándulas, el núcleo supraquiasmático, es el que recibe estos impulsos de luz y bueno, desencadena por ahí la melatonina, ¿no? Es la hormona que nos induce el sueño y la serotonina es la hormona que nos induce a estar en vigilia o en actividad. Y el ejemplo ya lo mencionó su compañera, solamente aquí, a ver, vamos desde la hora que empezamos aquí, 12 del día, hasta las 2:30 tenemos máxima coordinación. A las 3:30 es incluso más o menos la hora de la comida, no es el menor. Aquí es cuando tenemos menor reacción. El mejor funcionamiento cardiovascular y la elasticidad a las 5 de la tarde. De ahí que mucha gente hace ejercicio en las tardes, ¿no? A las 18:30 la tensión, a las 6:30 de la tarde la tensión arterial más alta, a las 7 de la noche tenemos la máxima temperatura corporal y aquí es ya más o menos como a las 9 cuando ya tenemos sueño. Aquí de tensión de movimientos intestinales a las 10, bueno, aquí ya es de las 0 a las 3 de la mañana, pues es la máxima relajación del sueño, pero por aquí miren a las 4:30, aquí en el libro mencionaba de la 1 a las 3 de la mañana, ¿no?
es cuando baja nuestra temperatura y sentimos frío. Aquí a las 6 de la mañana, bueno, ya la melatonina deja de funcionar y empieza la serotonina y comienza a movilizarse el intestino. De hecho, entre 7:30 y 8, pues ya nos da gana del baño, ¿no? Bueno, aumenta la secreción de testosterona, buen momento para hacer deporte, para los que tienen el gen del deporte, pues bueno. Y bueno, a las 10 de la mañana, pues es cuando estamos muy despiertos, ¿no? Todavía a las 7:30 por ahí tenemos sueño. Y bueno, esto entonces responde a este reloj biológico que pues ya vimos, ya hay estudios científicos de donde se detectan los organismos. Gracias, muy bien. Bien, tiene su participación. Bien, ¿y Yuritsi sí se encuentra? Sí, profe, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Bueno, el perfil de investigadores habla sobre el investigador Martin Wikelski, que estudió la zona del archipiélago de las Islas Galápagos y se enfocó a las iguanas marinas. Estas están ampliamente distribuidas por todas esas islas y en diferentes poblaciones que varían en el tamaño y en el peso. Entonces, la pregunta fue ¿qué es lo que posiblemente explica esa diferencia en el peso y en el tamaño de esas poblaciones? Hicieron estudios y esos estudios genéticos demostraron que a pesar de esas variaciones, solamente se identifica una especie. Y entonces, pues examinaron más esas diferencias, se dieron cuenta que en dos islas, una la isla de Santa Fe y la otra es la Genovesa. En la de Santa Fe, se tenía una longitud de 40 centímetros promedio y un peso de 3.500 gramos, mientras que en la de Genovesa se tenían 25 centímetros de longitud y 900 gramos de peso promedio. Entonces, se dio cuenta de que esas características reflejan las limitaciones que están impuestas por la provisión de sus alimentos, porque se alimentan de algas marinas verdes y rojas. Entonces, lo que hicieron fue cuantificar la biomasa y la productividad de esos prados con algas. Las aguas más frías tenían algas más largas, por lo tanto las iguanas pues tenían más productividad y más biomasa. También se dieron cuenta que el fenómeno del Niño hace que cambien las temperaturas de ahí desde 18 grados centígrados hasta 32, y esto afecta a las algas presentes porque a las verdes y rojas, que son de las que se alimentan, se disminuyen y las que predominan son las pardas, pero estas son más difíciles de digerir. Entonces, en ese periodo, pues se observa que hay una alta mortalidad de las iguanas de Santa Fe, porque pues esas tienen más ingesta de alimento por unidad de masa corporal, que eran más eficientes. Más grandes. Y pues entonces las iguanas se van adaptando con el tiempo, y la disminución en el tamaño hace que sobrevivan más. Los adultos grandes que disminuyeron, bueno, que reducieron el tamaño a través del tiempo, son los que sobrevivieron más, y porque tienen más eficiencia alimenticia y su gasto de energía es menor. Muy bien. En cuanto se redujeron ahí, sería una presión de selección, ¿no? Ahí direccional. ¿Por qué menciona que hasta un 20% de la longitud
de la longitud de la iguana se reduce, ¿no? Cuando se presenta el fenómeno del niño. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? Pues creo que sería todo, profa. Ya ahí dijo que la selección natural que predominaba entonces era la direccional. La direccional. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien explicado. Ya lo dijo usted todo. A ver, únicamente jóvenes para complementar, vamos a ver un pequeño documental, 10 minutos, no dura mucho, que tiene que ver con... Profa, creo que no se escucha. ¿No se escucha? Ay, a ver, está compartiendo el... Está alto, entonces, ¿qué pasa? A lo mejor no compartió el audio cuando estaba compartiendo pantalla. A ver, deje regresar. ¿A dónde está esto de compartir? Perdón. Detener grabación, mostrar, galería. ¿Alguien me puede decir? Tiene que dejar de compartir pantalla y después cuando la vuelva a compartir le da la opción de compartirla con audio. A ver, compartir. Ay, ¿y dónde está esa opción de compartir con audio? Pantalla. No hay archivos disponibles. Examinar. No la encuentro. A ver, dejen ver. A ver si ya, otra vez. Si no la regresamos. ¿Se oye? No, profa. Oh, qué cosa. Entonces, a ver. Y miren que con el otro grupo no me dijeron, a lo mejor. A ver, se supone que aquí ya dejé de compartir. Vuelva a compartir. A ver. Pero no me pone aquí la opción, miren, no hay otra opción que me diga con audio, no hay archivos. ¿Alguien sabe? Activar la cámara, activa la cámara para este diseño, activa la cámara para seleccionar, no tiene. Aquí está, miren. Oh, perdón, miren que soy primeriza en esto. Pero se vuelve a desactivar, no entiendo por qué. Uy. A ver. A ver, otra vez. ¿Se escucha? Bueno, chicos. Era nada más para ver este fenómeno del niño y bueno, ahí ya tocan dos aspectos que hemos visto en ecología. El fenómeno del niño es el calentamiento de las aguas que vienen desde el Pacífico asiático, de Australia y sur de Asia, en esta época donde es verano en el hemisferio sur, ¿no? Y el otro es ahí, dice la afluencia de las aguas de... Ay, no sé por qué ahora no quiere, no me deja la cámara. Bueno, no hay problema. El otro fenómeno es el del afloramiento de nutrientes. Por ahí recuerdan el movimiento de las masas de agua y sobre todo las masas frías que vienen de los polos, pues son los que contienen esos nutrientes, nitratos, fosfatos, materia orgánica particulada, que es alimento en principio para el fitoplancton, después el zooplancton y de ahí se deriva toda la cadena trófica.
Bien, chicos, no sé si tengan alguna pregunta en cuanto a este tema. De hecho, adaptación de animales, pues es solamente aquí un capítulo. Quien ya se interese en, por decir, en esta rama del estudio de la fauna silvestre, pues que de hecho llevan esa materia ya después, manejo de fauna, pues se ve un poco más a profundidad todas estas cuestiones que vimos a grandes rasgos, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, en cuanto al tema. ¿Preguntas? ¿No las hay? Sí, se me escucha o no hay nada. O dejaron la máquina y se fueron, jóvenes. Aquí estamos, profe. Muy bien, ¿no hay preguntas? Bueno, si no las hay, yo sí las voy a hacer, que es como un repaso para su examen. Su examen está a las 12:05. Entonces vamos a ir preguntando a ver quién quiere contestar. A ver, pregunta 1. ¿Qué es la fotosíntesis y en qué elementos intervienen en ella? ¿Alguien quiere contestar? Es la Yo conversión tengo de aquí que es el proceso energía. mediante el cual... A ver, a ver, a ver. En orden. Enrique o Delia. A ver, primero las chicas. Delia. La conversión de la energía luminosa en energía química. Muy bien. ¿Qué elementos intervienen? Pues la presencia de la luz solar. ¿Qué más? Luz, clorofilas, agua, dióxido de carbono y enzimas fotosintéticas. Enzimas fotosintéticas. ¿Cuáles son esas enzimas? Está el rubisco y ¿cuál otra? Ay. La rubisco, ajá. No me acuerdo de otra, pues era. Nada más. La rubisco, ribulosa, bifosfato, carboxilaxa, oxidasa. Por ahí ya volvieron a grabar 2 veces. Bueno. A ver, esto lo hicieron en un cuadro. A ver, ¿qué actividades se desarrollan en el proceso de respiración? Dice, no se pudo compartir el audio del sistema, se ha detenido el uso. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, ¿qué actividades se desarrollan en el proceso de respiración? De las plantas. Los procesos metabólicos. Ajá, ¿y qué implica ese proceso metabólico? A ver, ayúdenle a su compañera. ¿Qué implica el proceso metabólico? A ver, Enrique Ortiz, Víctor, Andrea, Lisette. Pues son cuando se transforma la materia en energía, ¿no? La materia en energía, pero a ver, básicamente estamos hablando del proceso, en el proceso de fotosíntesis. ¿Qué se descompone? Se descompone el dióxido de carbono para formar azúcares, ¿no? A ver, el dióxido de carbono se descompone para formar primero los azúcares, ¿no? Que es el proceso de fotosíntesis, pero aquí hablo del proceso de respiración. ¿Qué pasa en el proceso de respiración? ¿Qué estamos quemando? La luz. A ver, Araceli, que abrió su micrófono. No. A ver. ¿Estamos quemando ATP y NADPH? Estamos generando ATP, que es el calor, ¿no? Ah, pero pues también se ocupa para respirar, ¿no?
Ajá, también se ocupa para respirar. Sí, así es. Pero ¿qué quemamos? ¿Qué se descompone químicamente? A ver, chicos, ¿qué se produce en el proceso de fotosíntesis? Glucosa. Glucosa. Entonces, en la respiración, ¿qué utilizamos en la respiración? La glucosa. La glucosa, los azúcares y ¿qué más? ¿Qué más desprender? El oxígeno es el que los oxida para obtener energía. Oxígeno, azúcares, ¿qué más desprenden o producen las plantas en ese proceso de respiración? Ya dijo su compañero, ATP, el dióxido de carbono, ¿qué más? El oxígeno, Agua. agua, muy bien. A ver, ¿qué es el punto de compensación de la luz? Es el valor de la radiación fotosintéticamente activa en el que la absorción de carbono para la Ajá, fotosíntesis se iguala a la que pierde durante la respiración. muy bien. A ver, ¿qué es el punto de saturación de luz? A ver, chicos, los demás, saturación. Es más, aquí el que explicó el número 2, a ver, el 7.2, Ah, Luis. bueno, yo no soy Luis. Ajá, a ver, Yamil. Bueno, el punto de saturación es cuando un nivel alto de luz, pero ya no produce ya no se incrementa la tasa de fotosíntesis. Ajá. Entonces, ¿es el valor de qué? De la radiación fotosintéticamente activa. Muy bien. El valor de la radiación o la PAR, sobre la cual ya no hay más aumentos en la fotosíntesis, aunque tenga más radiación. Muy bien. A ver, vamos con otra pregunta. A ver, del punto 3. ¿Qué es la transpiración en los vegetales y cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Qué es la transpiración? Igual que nosotros transpiramos, las plantas transpiran. ¿Cómo se lleva este proceso? Es cuando se pierde agua al abrir los estomas para el intercambio gaseoso. Muy bien. ¿En función de qué está esa transpiración? De la temperatura del ambiente. Pero ahí hay una palabra clave, que es el qué. Esa es la El respuesta. potencial hídrico del aire, ¿no? Potencial hídrico, la presión de vapor del aire. Muy bien. A ver, ¿qué es el potencial hídrico? Hablando de potencial. A ver, Jorge Luis, a ver el 4. ¿Quién le tocó el 4? Por lo menos debe de saberlo. Le tocó, a ver, 6.4. Permítame, el grupo es quinto 1. 6.4 le tocó a María del Rosario, que por cierto no dio su tema. 6.4, ¿sí está María del Rosario? No. Bueno. A ver, chicos, ¿qué es el potencial hídrico? A ver, los demás compañeros. Giovanna, Ezequiel, Erika. Erika no entró. ¿O no puede entrar Erika? Erika Ruiz. ¿Quién dice yo? ¿Qué es el potencial hídrico? Es la energía potencial que tiene el agua para realizar alguna actividad. En este caso, en el caso de las plantas, sería para
realizar un movimiento ascendente o descendente según el gradiente que se tenga. Ajá, ascendente del agua, muy bien. ¿Cuáles son los componentes del potencial hídrico? Por Potencial ejemplo, mátrico, potencial potencial matricial. osmótico y A ver, mátrico, osmótico, ¿y cuál otro? Nada más, es mátrico y osmótico. A ver, aquí alguien, estamos viéndolo. Muy bien. A ver, ¿cuál es la principal constricción que ha regido en la evolución de los vegetales terrestres y en qué procesos influye? ¿Recuerdan ahí la La constricción? disponibilidad de dióxido de carbono. A ¿Y ver, la disponibilidad de agua? ajá, pero ¿a través de qué? Es como la principal presión de selección. Dice que ha regido en la evolución de los vegetales terrestres y en qué influye. la disposición de agua en el suelo. No, a ver, chequen ahí. ¿No, chicos? El ambiente físico, no sé. No. Era la pérdida de agua, pero no recuerdo por qué. Ah, La, una es la, a ver, una es la pérdida de agua y la otra, la captación de energía. ¿Del aire? dice que Captación de energía. mm, a ver, chicos, la energía es parte de, pero principalmente de qué se alimenta mi planta para hacer el proceso de fotosíntesis. De radiación solar. Es un factor, ese es el que reactiva las reacciones. ¿Pero de qué se alimenta la Dióxido de planta? carbono. De carbono. A ver. Y la constricción dice que ha regido en la evolución de los vegetales es esta doble función. Por una parte, es la captación del CO2 bueno, el CO2 con la captación de la radiación fotosintéticamente activa, pero también dice al mismo tiempo que tiene que controlar esa pérdida de agua, ¿no? ¿En qué estructura se realiza esta doble función? En los estomas. Estomas. Entonces, los vegetales al realizar el proceso de fotosíntesis debe por una parte abrir el estoma para captar el CO2, pero al mismo tiempo, al abrir el estoma, perderá agua, ¿no? Y recuerden ahí qué pasa si el vegetal no repone esa agua que está reenviando a la atmósfera. Pierde tu urgencia. Pérdida de urgencia, ¿qué más? Supongamos que tenemos una presión de vapor muy alta, es decir, una atmósfera muy seca. ¿Qué pasa con mi planta? ¿Va a seguir perdiendo agua? Cierra los estomas. Detiene Para... su... Eso. Cierra los estomas. ¿Qué más, Alan? Eso reduce, cierra los estomas y pues para su actividad. Para la actividad fotosintética. Ahora, el paro de esa actividad fotosintética, ¿en qué influye? Disminuye la captación de carbono y disminuye la fotosíntesis. Ajá, otra.
A ver, chicos, si mi planta tiene tiene luz, tiene agua y hace fotosíntesis, ¿en qué repercute? Tiene todas las condiciones. ¿Qué es lo que más produce mi planta? Crecimiento de las hojas. Bueno, producción de hojas. De hojas. En términos forestales, a la mayor producción de hojas, ¿cómo se le denomina? Que se maneja por toneladas por hectárea o metros cuadrados. Mayor superficie foliar. Productividad, ¿sí? Entonces, la principal constricción es esta, que a través del estoma tiene esta doble función. Por una parte, captura el CO2, al mismo tiempo perder agua, pero esa agua la tiene que reponer. De lo contrario, pues cesa el proceso de fotosíntesis. ¿En qué va a influir? Pues en esto, en la productividad de los ecosistemas, ¿no? El ejemplo, bueno, el ejemplo, por decir, en zonas, comparada a una zona templada con una zona árida, ¿a dónde hay más productividad? En la zona templada. La zona templada, porque ahí no hay limitantes, puede tener agua, puede tener temperatura, nutrientes, ¿verdad? Y en cambio, en una zona árida es menor productividad porque la limitante es el agua y los nutrientes. Muy bien, vamos a ver otra. ¿Cómo realiza el proceso de asimilación del dióxido de carbono en las plantas acuáticas? Mencione, a ver, 3 formas de obtener ese dióxido de carbono en las plantas acuáticas. Está la difusión directa, el transporte activo y la excreción de enzimas. A ver, dígame en qué consiste cada uno. La difusión directa, pues el dióxido de carbono ya está disuelto en el agua, por lo tanto, pues lo asimila directamente. En el transporte activo, por medio de la anhidrasa, se convierte el bicarbonato en dióxido de carbono y ya después se asimila. La excreción de enzimas lo que hace es lo mismo, solo que pues estas enzimas salen por fuera de la planta, rodean a la planta y el bicarbonato que esté rodeando la planta se disocia en dióxido de carbono y ahora sí ya se puede ser absorbido por la planta. Muy bien, entonces, ¿qué comen las plantas? Carbón, no. Carbono. Carbono. Carbono y nutrientes son lo que comen. Muy bien. A ver, por ahí, a ver, chicos, ¿quién produce el oxígeno? A ver, chicos, y veníanlo en el video que les dije, vean lo de la fase luminosa y la fase oscura. El agua, por el rompimiento de la molécula del agua, ¿verdad? Es el que aporta el oxígeno en la fotosíntesis. A ver, chicos, pregunta. ¿Cómo utiliza la radiación solar los vegetales? ¿En qué la utilizan? En la producción de ATPs y NADPH. Bueno, en la fotosíntesis la utilizan. ¿Qué? Es una parte, lo que me dice usted es el proceso de fotosíntesis. ¿Qué más? ¿En dónde más utilizan la radiación solar? A ver, lo contrario de la fotosíntesis. La respiración. La respiración. Esos son los dos procesos metabólicos, fotosíntesis y respiración. Por aquí menciona, dice, un 5% de la radiación neta lo utiliza en este proceso y el resto.
Para calentarse. Para calentar las hojas, muy bien. A ver, pregunta, ¿cómo pierden el calor los vegetales terrestres y los acuáticos? O por decirlo así. Por convección y por transpiración. Ajá, o la evaporación, muy bien. Serían los terrestres y los acuáticos. Por convección. Muy bien. Sí, por ahí transfieren el calor a través de las moléculas del agua, ¿no? Podríamos decir en plantas que están pues, un poco sumergidas, ¿no? Porque las que tienen, por decir, las hojas flotantes, pues es por evaporación. Muy bien, a ver. Mencione las estrategias de adaptación cuando cuando una planta asigna mayor carbono a la producción de raíces. ¿Qué pasa cuando asigna mayor carbono a la producción de raíces? ¿Produce menos hojas o sus hojas son menos pequeñas? Sí, son más pequeñas. ¿Qué más? Más pequeñas, perdón. ¿Qué pasa con el sistema radicular? Aumenta y mejora el acceso de agua y nutrientes. Agua y nutrientes. Ahora, ¿qué pasa si la plantita tiene todo y asigna nada más al follaje o la parte aérea? Se detiene el crecimiento radicular. No tanto, si tiene todo, va a un equilibrio, pero asigna un poco más al follaje, ¿no? A ver, ¿qué pasa ahí? Aumenta su acceso a la luz y al dióxido de carbono. Ajá, ¿qué más? ¿No al tener más hojas también aumenta la transpiración? Así es, aumenta también la transpiración, aumenta la fotosíntesis, ¿no? Muy bien. Esto ya. A ver, chicos, díganme una ventaja de las plantas con ruta fotosintética C3. Tienen una amplia distribución y, bueno, mayormente en ambientes con mayor capacidad de captar dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Una desventaja, que ya la mencionó ahí su compañero Ortiz. ¿Cuál sería? Tiene todo mi planta, pero ¿tiene altas tasas de qué? ¿De transpiración? De transpiración. Muy bien, a ver. ¿Qué factor es el que limita? A ver, ¿recuerdan qué son las plantas tolerantes y las intolerantes? Las tolerantes son las que toleran la sombra y las intolerantes las que no toleran la sombra. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué factor es el que limita la tasa de fotosíntesis en una planta tolerante? Que produce, bueno, que tiene menos concentración de rubisco. Ajá. ¿Y qué aumenta más? Produce más clorofila. Creo que, bueno, algo que recuerdo yo es como que los colores son, bueno, yo lo relacioné con los colores que son más como fuertes en las plantas de sombra. Así es, aumenta la producción de clorofila. De hecho, como usted dice, son más verdes, ¿no? En tonalidades más oscuras. Muy bien. A ver, ¿cómo se compensa una tasa menor de fotosíntesis en el caso de las plantas tolerantes? Con un mayor crecimiento radicular. Una, otra. Que también tienen una tasa menor de respiración. Así es. Tiene también una tasa menor de respiración. Así es que si tenemos plantas en el cuarto, pues respiran menos. Muy bien. A ver,
A ver, chicos, mencionen. Me van a mencionar, estamos hablando de plantas tolerantes e intolerantes. A ver, de plantas tolerantes, mencionen cómo sería el tipo de germinación, por ahí lo vimos en el perfil de investigadores. El tipo de germinación, el punto de compensación, el punto de saturación de luz. Y una estrategia de adaptación. ¿Recuerdan ahí? Hay una germinación hipogea y epígea. ¿Y cuál sería para cada una? A ver. Parece que la hipogea es la que se desarrollaban como sus cotiledones al nivel del suelo y por eso ellos funcionaban más bien como reservas para un crecimiento lento de la planta, porque no tienen una gran tasa fotosintética y en cambio los cotiledones epígeos, los que crecen pues sobre el nivel del suelo, funcionan para empezar con el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Muy bien explicado. A ver, ahora dígame, ¿cuál sería la epígea para qué, si son tolerantes o intolerantes? ¿A cuál corresponde? La epígea sería la intolerante y la hipogea a la tolerante. Muy correcto. Muy bien. ¿Qué más de esto ya? Especie. Bueno, esto de qué consecuencias que provoca que un vegetal cierre estomas, pues ya lo dijeron. Características de adaptación de plantas de zonas áridas, pues ya lo saben. Pasamos con los animalitos muy rápido. A ver, pasamos con los animales. Clasificación de los animales de acuerdo a la obtención de energía. Recuerden, energía como alimento. A ver, las 4 principales, ¿cuáles serían? Herbívoros, carnívoros, omnívoros y detritívoros. Muy correcto. A ver, subclases de los herbívoros. Serían los pastores, ramoneadores, gramívoros y frugívoros. Frugívoros, chupasabia y nectívoros. Ahí son pastadores. Los pastores, no, son los taquitos de pastor. Perdón, ya tengo. Sí. Ya tengo. A ver, dígame un ejemplo de herbívoro no rumiante. El caballo. El caballo, ¿y cuáles? Los de Playboy, ¿cómo se llaman? Los conejos. Las conejas. Las conejitas, ¿verdad? Muy bien, se me ocurrió. A ver, un ejemplo de granívoro, por favor. Que coman semillas, no granos. Bueno, al fin son granos, granívoros. Un ejemplo. Y ahorita en el rancho que estamos ahí tenemos granívoros. ¿Cuáles serían? Las gallinas. Las aves. ¿Pollos? Los pollos, los patos, muy bien. Incluso granívoros hay roedores, ¿no? Los ratones también comen granos, entrarían dentro de. A ver, frugívoro. Ejemplo de frugívoro. Los monos. Los monos, las aves que comen frutas, los murciélagos, también hay murciélagos que comen fruta. Los chupasabia, los que se alimentan de la savia de las plantas. ¿Los colibríes? No, esos se alimentan de néctar, son nectívoros. Incluso hay nectívoros, también hay murciélagos, hay polillas, hay mariposas, hay roedores también que se alimentan únicamente de néctar, algunas especies de ratones. Los que se alimentan de la savia generalmente son insectos, un ejemplo, los pulgones, ¿no? Se alimentan de esto. Muy bien, a ver, un ejemplo de omnívoro. Los zorros. Los cerdos. Ajá.
¿Quién más? Las personas. Las personas, muy bien. Toda la gente. ¿Sí dijo personas? Sí, profesora, dije personas. Bueno, Las sí. gallinas. Las gallinas sí pueden, comen pasto, comen hierba, comen gusanos, comen granos, también sería el ejemplo. Muy bien. A ver, ¿cuál es el elemento que necesitan y que es poco disponible? ¿Cuál elemento necesita como nutrimento los animales y cuál es la estrategia para obtenerlo? El sodio. El sodio. Sí, ¿y cómo lo tienen? Buscando alamederos y minerales, o también consumiendo arcilla o rocas. Sí, o lodo, ajá, exactamente. Muy bien. A ver, chicos, por ahí hablaba, ¿qué efectos trae consigo cuando algunos rumiantes, el ejemplo del ciervo, comen mucho pasto tierno en primavera? Causa Y disminución de empiezan a magnesio excretar y magnesio. Nitrógeno. A ver, Yamil, ¿sí? bueno, pues el consumo de brotes tiernos causa, es que como que causa un efecto en sus riñones para poder retener el sodio, pero también causa deficiencias de magnesio y, súper Ajá. complejo. ¿Y Entonces, qué le pasa? pues les da diarrea o, ¿cómo se llama? Unos calambres. Se me fue. Los espasmos. Tetania. Espasmos, le da temblores, tetania. Muy bien, gracias. A ver. A ver, chicos. ¿En qué procesos utiliza la energía un animal? Igual que las plantas. En la respiración, otra. Son como 5, a ver, díganme. La respiración, la generación de tejidos. Generación de tejidos, otra. Mantenimiento de su temperatura corporal. También, mantenimiento de temperatura, otra. Equilibrio hídrico. También, puede ser, otra. A ver, chicos, nosotros los alimentos, ahí obtenemos la energía. ¿Para qué lo utilizamos? Creo que una principal diferencia Para entre la las plantas y digestión. los animales es que los animales lo ocupan para el movimiento, ¿no? Para desplazarse. También nosotros, si no comemos, no nos movemos. Bueno, es que es la diferencia entre animales y vegetales, ¿no? Que los animales sí podemos movernos. Ajá, ¿qué más? Para la digestión. Digestión, todos nuestros procesos metabólicos, que es la respiración, la digestión, ¿qué más? ¿Qué más? Mantenimiento del organismo, ¿qué más? José Luis, se fue mucho luego. ¿Qué más? A ver, chicos, muy importante, faltan 3. La adaptación. La adaptación no tanto se utiliza la energía ahí. La producción. Al final sí, la reproducción, ¿qué otra? Ya nos falta una. Reproducción. Ya lo dijo. ¿Otra? Una. Crecimiento. El crecimiento. Entonces, para todas esas funciones se utiliza la energía. Crecimiento, reproducción, el metabolismo, que incluye la descomposición de alimentos, la respiración, mantenimiento de la temperatura, mantenimiento del equilibrio hídrico, entran en todos estos metabolismos. Mantenimiento del organismo en general, la respiración, crecimiento y reproducción. Muy bien. A ver, ¿cómo tienen el oxígeno? A ver, el ejemplo, algunos animales. A ver, los mamíferos, ¿por medio de qué? Pues los mamíferos lo tienen por los pulmones. Muy bien. Los anfibios, Por los pulmones y por la piel. por la piel, los insectos,
por los conductos traqueales. Muy bien. O también, si no tienen tráqueas, otro que les dije, se ven como puntitos, como hoyitos, como Shakira. Los espiráculos, muy bien. Las aves. Por los pulmones y con los sacos aéreos accesorios, me parece que se llaman. A ver, y estamos en el medio terrestre y en el acuático, los mamíferos. Ellos, bueno, como las ballenas y los delfines, pues que tienen su orificio, ellos salen a la superficie y así es como toman aire para sus pulmones. Los pulmones, muy bien. Y desprenden dióxido de carbono, ¿no? Y los insectos del medio acuático. Estos también suben a la superficie para respirar por su sistema traqueal. O también, bueno, nos mencionaba un ejemplo de los... ay, se me olvidó el nombre. De como escarabajos que guardan burbujas de aire bajo sus alas y van absorbiendo, bueno, van como absorbiendo el oxígeno. Así es. ¿Y los peces? Bueno, pues estos absorben el aire por la boca y lo pasa por su faringe y luego me parece que por las branquias, y entonces, bueno, también por la forma en la que circula su sangre, van obteniendo oxígeno del agua digamos, de mayor a menor concentración. Osmosis, muy bien. Correcto, miren que ya sí van a pasar con 100 el examen. Espero que hayan visto los videos, jóvenes. Estoy preguntando de los videos. A ver, ¿qué es la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? Por ahí. Se refiere como a mantener la temperatura interna constante en un ambiente externo variable. Ajá, a ver, ¿qué procesos incluye esta homeostasis? ¿O qué es lo que controla, que debemos de mantener en equilibrio? La temperatura, el equilibrio hídrico, el pH. El pH. Y la concentración de sales en los fluidos y tejidos. Muy bien, a ver chicos, aquí hablamos de contenido de sales. ¿Cuáles son esas sales? Que incluso nos las venden, ¿no? En las bebidas para, como el Gatorade, esas son las sales. ¿Qué trae el Gatorade? Lo que les gusta. O los sueros, ¿qué trae el suero? Que son esas sales que debemos de controlar en el cuerpo, en la sangre, ¿no? En nuestro caso, en los animalitos, pues en su sangre azul, ¿no? Ellos sí son de sangre azul. Magnesio. El potasio, ¿cuál otro? Calcio. El calcio, ¿cuál otro? Sodio, magnesio, todos esos. Esas serían las sales que fluyen por nuestra sangre. Muy bien. A ver, chicos, el intercambio de energía, pues ya saben, aquí no hay mucho. Cada organismo va a tener una piel gruesa, el color, el grosor, también por la grasa, etcétera, etcétera. A ver, vamos con esto, que sí lo pregunto. A ver, la clasificación de los animales de acuerdo a, primero, a la generación de temperatura. Serían 3. A ver. Sería el endodermo, el ectodermo y el heterodermo. Bien. A ver, ¿qué es el endotermo? Es cuando ellos mismos producen el calor. El calor que se llama metabólico, ¿verdad? El ectotermo. Y a ver, deme un ejemplo de endodermo. O endodermo.
Pues generalmente son los mamíferos. También menciona que se puede basar en, por ejemplo, la forma del cuerpo que llegan a ser más redondos. La regla de Berman, muy bien. A ver, un ejemplo de ectotermo. Las serpientes, los lagartos y Las reptiles. Las iguanas, los sapos, las ranas. Muy bien, y todos los insectos, ¿no? Serían ectotermos, porque ahí recuerden, nada más ubiquen en sangre fría y sangre caliente, ¿no? Y los heterotermos. Las abejas, los colibríes, los murciélagos. Ajá. Muy bien, ¿y por qué se les llama heterotermos? Porque utilizan ambos, por ejemplo, generan calor y también adquieren calor. Ajá. En alguna parte del día por ahí lo menciona, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Qué es el metabolismo basal? Por ahí incluso quien explicó el punto 9 habló de las mesetas. ¿Qué es el Es metabolismo? cuando el organismo está en descanso. Algo así. Ajá, muy bien, es el valor mínimo de energía cuando el organismo está en descanso. Recuerden, aunque estemos descansando, aún así estamos respirando, estamos quemando esa energía, ¿no? Utilizando energía. Muy bien, a ver chicos, estrategias, a ver, díganme una estrategia de los organismos homeotermos, por decir, cuando tienen mucho calor. Homeotermos, son los que tienen temperatura constante. Ajá, a ver, un Por ejemplo. ejemplo, A ver, Delia, después Araceli, a ver, una estrategia, Delia. Cuando tienen cuando mucho calor, jadean. jadean, aves. Ajá, a ver, Araceli, en un mamífero. Sacuden las... Ah, perdón, pero es que casi no escucho. Ajá, un mamífero, ¿cuál sería la estrategia? Sudoración. La sudoración sería, muy bien. A ver, en caso de que se encuentre un mamífero, por decir los camellos, en el desierto, ¿cómo le hacen para evadir esas temperaturas? No hay árboles. Aislamiento por pelaje grueso. Aislamiento Bueno, por sí. aislamiento por la presa. Muy bien. A ver, chicos, una ventaja de los endotermos. Pueden mantener su temperatura constante. Constantes sin importar la temperatura del ambiente. ¿Cuál es su desventaja? Gastan mucha energía. Gastan mucha energía, muy bien. A ver, ectotermos, la ventaja. No necesitan tanto alimento para adquirir energía. Muy bien, otra. La energía, ¿dónde la asignan ellos? Para crecimiento. Para crecimiento y para su biomasa, ¿no? Pensemos en los cocodrilos. Muy bien. ¿Y la desventaja? Sus actividades dependen de la temperatura exterior. Ajá, dependen siempre. ¿Qué más? Si la temperatura es baja, ¿cómo son? Lentos. Muy lentos, muy bien. A ver, chicos. Dos características de los homeotermos pequeños en cuanto a la temperatura. Ejemplo, los colibríes, las musarañas, los ratones, que son muy, muy pequeños. Tienen que estar buscando la comida todo el tiempo. Muy bien, ¿qué más? Su cuerpo es Adquieren calor, redondo. pero asimismo la pierden.
Sí, a ver, ¿cómo sería ahí su actividad metabólica para estos animalitos? Muy elevada, Muy elevada. ¿Cuál es su relación entre la superficie y su volumen? que a menor volumen tienen más tasas de respiración. Tienen más tasa de respiración, muy bien, y su proceso metabólico es muy, muy rápido. A ver, chicos, ¿qué es el estado artricial? Es cuando los nacen sin plumas, así todos indefensos, y dependen de la temperatura de sus padres para pues sobrevivir, y la mayor parte de la energía la destinan a su desarrollo. Muy bien, ejemplo. Las aves. Las aves, incluso también nosotros como mamíferos, ¿no? Necesitamos el calor de nuestra progenitora, si no morimos en estas primeras etapas, muy bien. Aunque al final, pues hasta nuestra progenitora nos la recuerdan, pero bueno, perdón. A ver, chicos, hay un mecanismo que se llama el torpor. ¿Qué es el torpor y qué organismos lo presentan? Primero, ¿qué es el torpor? ¿En qué se clasifica? Y denme un ejemplo. Y ya casi terminamos. Ya acabó. ¿Qué es el torpor? Es como una hibernación, pero muy corta, o sea, a nivel del día. A nivel del día puede ser uno y hay otro que se llama torpor, ¿qué? Es el torpor diario y el estacional. El diario y el estacional. A ver, un ejemplo del diario y qué características presenta este torpor diario. Lo presentan los colibríes, por ejemplo, y es cuando pues ellos tienen que estar consumiendo alimento constantemente, entonces en la noche reducen esa necesidad y pues entran como en un estado de sueño. De sueño. Ahí desciende su temperatura corporal y se iguala a la del ambiente, ¿no? A ver, en caso del torpor estacional, mencióneme un ejemplo y 3 cambios fisiológicos que presente. Los osos polares, por ejemplo, pero es que también esta se da en homeotermos y en poiquitotermos. En los homeotermos, por ejemplo, entran como en hipotermia controlada. Pues la temperatura de su cuerpo como que se aproxima a la del ambiente, Sí. tienen una menor frecuencia cardíaca. Sí. Y en poiquitotermos disminuye el azúcar, no, aumenta el azúcar de la sangre, creo, el glucógeno hepático, y cambian las variaciones de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre. Por ahí, muy bien. ¿Cuál es la estrategia por decir, de algunos organismos a temperaturas muy congelantes? Por ahí vimos mayoría de insectos, las ranas, ¿qué pasa con ellos? Crean anticongelantes a nivel celular para que no se mueran si se congelan exteriormente. Ajá. ¿Cómo se llama esa sustancia? ¿Recuerdan? Solo recuerdo que eran... Era el glicerol y las acuaporinas, ¿sí recuerda por ahí el diagrama? Muy bien. A ver, chicos, ¿recuerdan qué son los peces hiperosmóticos y los peces hipoosmóticos? Los hiperosmóticos son los que viven en agua dulce y tienen una mayor concentración de sales en sus cuerpos. Ajá, ¿y los hipoosmóticos? Los que viven en el mar y tienen una menor concentración de sales en sus cuerpos. Correcto, muy bien. A ver. Dígame 3 organismos marinos
y una adaptación para mantener su equilibrio hídrico. ¿No? Bueno, a ver. Recuerden que ahí el equilibrio hídrico, cómo absorben o cómo no pierden agua, por decir en caso de los marinos. Si no, vamos a la siguiente. A ver, chicos. ¿Qué son los ritmos biológicos y en qué se clasifican? ¿Ya se fueron? Chicos, ¿qué son o ya no se me escucha? ¿Qué son los ritmos biológicos? ¿En qué se clasifican? Enrique, ¿o ya me dejaron o qué pasó? Si están ahí. Sí, profa, aquí estamos. A ver. Estoy recordando la clasificación. Ajá, a ver, ¿qué son? Y ya con esto terminamos, chicos. ¿Qué son los ritmos biológicos, por último? Son los circadianos y los... ¿Circadianos o cuál otro? Y los demás influyen mucho en los organismos marinos, ¿cómo se llaman? Que por ahí vimos el ejemplo de cangrejo. Del cangrejito. A ver, Delia, ¿cuál? ¿Los mareales? Los mareales, ¿cuál otro? Que les dije, las tortugas les sirve cuando van a desovar. Los lunares. Los lunares, sería la clasificación. Pero entonces, ¿qué son? A ver, ¿cuál es el valor adaptativo de un reloj biológico? ¿Y en qué procesos influye? Bueno, influye en la producción de hormonas y pues controla la tasa metabólica, la vigilia, la temperatura. Muy bien, primero... El valor adaptativo. El valor adaptativo es que, ¿qué? Bueno, crea mecanismos dependientes del tiempo. Del tiempo, ¿en función de qué? Pues en función de, por ejemplo, la radiación de la luz que perciben para poder realizar sus actividades. Sí. Como descansar o alimentarse. Ajá, de la luz y la oscuridad es lo que vimos, ¿no? Ese reloj entonces está en función de las horas luz, las horas oscuridad y dependen del tiempo. Aquí también un valor adaptativo es que permite anticipar a las especies el proceso de reproducción y también el proceso de migración. Les comentaba ahorita cuando está el arribo de las especies que vienen del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, ¿no? Aquí a nuestro país. A ver, chicos, por último, ¿cuáles son los servicios ambientales que brindan las aves migratorias? Que les dije, vean el video. Dispersión de alimento y reducción en las poblaciones de insectos. Muy bien, esos serían algunos. Ajá. ¿Qué tipo de aves migratorias pasan por nuestro país? Y ahorita están llegando. Miren, que si viéramos... ¿Golondrinas? Bueno, pero en general, por el tipo de alimento que comen, por ahí mencionan el video, son como 4 tipos de aves migratorias que llegan a nuestro país o ocupan en nuestro país como de paso para ir acá a regiones más cálidas. Bueno, chicos, pues, ¿están preparados para el examen? El examen, pues nada más, es que no da tantas opciones esto del Forms, no encontré otra forma
hacer más dinámico un examen. El ejemplo en los anteriores, bueno, hasta ponía crucigramas, no se pueden hacer aquí. No, pero pues no hay otra forma de hacerlos. Por último, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Lo de las evidencias, ¿cómo lo vamos a...? A ver, Yamil. Sí, adelante. Sobre las evidencias de los cuadros, ¿cómo vamos a ponerlos? ¿Las adjuntamos en la tarea? Miren, no. En el examen viene la pregunta fotosíntesis y luego proceso, fotosíntesis. Es una sola pregunta y ahí dice suba el archivo y lo suben. Por favor, debe estar en formato PDF. Y nada más lo suben ahí en la pregunta. Ahí se genera una carpeta con sus trabajos. Entonces, guárdenlo en PDF con su nombre para que se suba. Sí, Yamil. Gracias, profe. Sí, pues Bianca. ¿Sí? Era lo mismo, profe, gracias. Sí, nada más ahí mismo les pide, sube el archivo y lo suben, por favor. Una cuestión ya por último, 3 minutos. El examen, pues como saben, es a libro abierto. Espero que no sean los mismos ejemplos o me refiera a que uno conteste y el otro tenga las mismas respuestas. En ese caso los voy a anular. También el trabajo que dejé, pues no debe de ser con punto y coma igual a sus compañeros, porque luego lo que hacemos, somos almas muy altruistas, ayudamos a las almas perdidas que no hacen tarea, pasamos la tarea y pues nada más cambiamos el tipo de letra y la redacción es la misma. Entonces tengan cuidado ahí, jóvenes. Trabajos igual los voy a anular sin averiguar quién lo hizo, quién lo copió. ¿Sí, chicos? Entonces, pues hagan su trabajo solitos. En el trabajo pues no les van a estar, bueno, a menos de que sean en equipo, pero pues cada quien tiene que hacer su contribución al logro de un objetivo. Bien, pues es todo, jóvenes. El próximo viernes vamos a abordar el de ciclos de vida, capítulo 8, le toca al quinto 1, entonces por favor, está muy corto el tema, yo creo que lo abarcamos el próximo viernes, por favor, y suerte en su examen. Bueno, es el libro abierto, entonces tienen 2 horas. Y, bien, gracias jóvenes por su participación y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Claro, profe, gracias. Lindo día. Gracias, profe. Igual, suerte.